Los Warren, misterios y realidades de la pareja paranormal más famosa. Introducción al misterio. Si abres la puerta a lo inexplicable, ¿te atreverías a entrar? Así empieza nuestra historia. Con la sola promesa de un mundo que rara vez asoma en la vida cotidiana, un mundo tan próximo y distante como la tenue línea entre el día y la noche. Desde tiempos inmemoriales, las personas han mirado con desconfianza a la oscuridad, preguntándose qué esconde. Esa es la fascinación y el terror de lo desconocido. La familia Warren, compuesta por Ed, un demonólogo sin credenciales, y Lorraine, una medium con habilidades inexplicables, dedicó su vida a atravesar esa barrera. La realidad y el misterio se cruzaron en sus vidas para siempre. Desde su primera experiencia paranormal, Ed y Lorraine supieron que sus vidas estarían marcadas por un propósito mayor, algo que los guiaba a adentrarse en lugares donde otros huían. Ellos no solo se enfrentaron al mal, lo buscaron, lo documentaron y lo retaron. ¿Quiénes eran estas personas que, sin ser sacerdotes ni exorcistas, lograron desafiar al propio infierno? A lo largo de este audiolibro, exploraremos sus casos más inquietantes, aquellos que aún resuenan en la cultura popular, así como la verdad detrás del mito. Pero, al mismo tiempo, te invito a sumergirte en un análisis de algo más profundo. ¿Puede la mente humana realmente percibir lo invisible, o es solo un juego de sombras? ¿Por qué escucharlo hasta el final? Cada capítulo está diseñado para llevarte un poco más lejos en la oscuridad, a un lugar donde la lógica tropieza y la ciencia titubea. Prometemos darte respuestas, pero también más preguntas. ¿Eran Ed y Lorraine verdaderos guerreros contra el mal o simplemente una pareja con un don para la persuasión y el espectáculo? Este audiolibro no es solo una ventana a lo desconocido, es un laberinto de emociones y miedos primitivos. Si alguna vez te has preguntado qué hay más allá, si hay algo en este mundo que desafía las leyes de la física y la razón, entonces este viaje es para ti. Exploraremos no solo los fenómenos, sino el poder de la mente humana para crearlos o percibirlos. Y, finalmente, cuestionaremos el poder de la creencia y la sugestión. A medida que cada caso se desenvuelve, descubrirás por qué el mundo nunca volvió a ser el mismo después de los Warren. Para adentrarnos en la historia de los Warren, comenzaremos con sus orígenes, donde Ed y Lorraine, aunque aún jóvenes, ya tenían una oscura fascinación por el más allá. ¿Era esto una simple curiosidad, o algo los guiaba? Ed creía que el mal tenía manifestaciones físicas, casas donde el aire se volvía helado, sombras que parecían cobrar vida, y voces que no provenían de ninguna garganta humana. Lorraine, en cambio, sentía el mal como una presencia que le estremecía los sentidos, que podía ver y oír donde otros solo percibían silencio. Juntos, sentían que su unión era una suerte de destino, una llamada a desafiar las sombras. Y así fue como comenzó todo. No había reglas, no había manuales. Solo estaba la promesa de que, si creían en lo que hacían, podrían enfrentar cualquier cosa, o casi cualquier cosa. El miedo era una constante, pero su convicción era más fuerte. De eso se trata este audiolibro, de explorar cada rincón oscuro y cada caso escalofriante. Tal vez, al final, descubras que incluso lo inexplicable tiene sus razones, si es que te atreves a escuchar. No siempre podemos ver lo que acecha en la oscuridad, pero eso no significa que no esté ahí. Lo que muchos llaman superstición, nosotros lo llamamos verdad. Ed Warren. Este es el principio de un viaje hacia lo que otros temen mirar. Así que, prepárate para entrar al mundo de los Warren y descubrir si lo que ellos vieron, oyeron y sintieron fue real, o solo una ilusión. Capítulo 1. ¿Quiénes eran Ed y Lorraine Warren? Un vistazo a sus inicios. Desde el primer aliento de vida, algunos parecen estar destinados a vivir en la penumbra, en ese delicado borde donde lo visible y lo invisible se encuentran. Ed y Lorraine Warren no eran una excepción, pero ¿quiénes eran realmente antes de que la fama y las sombras se entrelazaran en sus vidas? Ed Warren, nacido en 1926 en Bridgeport, Connecticut, era hijo de un policía, un hombre con los pies en la tierra que creía solo en lo que podía ver y probar. Pero Ed era diferente. Desde muy joven, experimentó sucesos que no tenían explicación racional. A los 5 años, afirmó haber visto una figura extraña, un rostro oscuro que lo observaba desde la esquina de su habitación. Podía sentir una presencia, una vibración en el aire que le hacía pensar que estaba siendo observado. Esto lo aterrorizaba, y a la vez, lo intrigaba. La sensación de que había algo más creció con él, como una sombra ineludible. Años después, cuando Ed tuvo acceso a libros de demonología y misticismo, se dio cuenta de que estos fenómenos podían no ser imaginaciones suyas. ¿Y si lo que él veía y sentía era real? Así comenzó su interés en la demonología, una ciencia antigua y oscura, relegada al ámbito de lo prohibido. Para Ed,
no se trataba solo de estudiar espíritus y demonios, él quería entenderlos, aprender cómo influían en el mundo material. La demonología se convirtió en su guía en ese extraño mundo que él ya había comenzado a explorar desde niño. Lorraine, en cambio, tenía un don más suave, aunque igualmente perturbador. Nacida en 1927, descubrió sus habilidades de clarividencia en su adolescencia. De niña, había tenido visiones y experimentado una percepción diferente del mundo, pero lo había ignorado como simple imaginación. Sin embargo, a los 12 años, durante una ceremonia en una iglesia católica, se quedó mirando una luz en la ventana, y de repente, su visión cambió. Lorraine veía no solo lo que estaba frente a ella, sino que percibía la energía y los pensamientos de quienes la rodeaban. Este don la dejó desconcertada y temerosa. ¿Qué significaba esta sensibilidad para ella? ¿Por qué podía percibir las emociones y los recuerdos de los demás? Sin saberlo, Lorraine estaba destinada a ser el contrapeso de Ed, su visión en un mundo invisible. Su misión en el mundo paranormal. Algunos nacen para caminar en la luz. Nosotros nacimos para abrazar la oscuridad y entender sus secretos. Ed Warren. Para Ed y Lorraine, la oscuridad no era solo una entidad externa, era una parte intrínseca de su ser. Cuando se casaron en 1945, unieron sus fuerzas en una misión que parecía estar escrita en sus destinos. Desde el principio, sentían que debían usar sus habilidades para ayudar a aquellos atrapados en las garras de lo inexplicable. En una sociedad donde el miedo a lo sobrenatural solía ser silenciado o burlado, los Warren decidieron hablar abiertamente sobre sus experiencias. Ayudar a otros a enfrentar sus propios miedos y liberar a las familias de fuerzas que nadie más comprendía. Los Warren creían que había una guerra constante entre el bien y el mal, una batalla invisible que la mayoría de la gente no podía percibir. Para ellos, el mundo estaba lleno de presencias. Algunas eran inofensivas, casi como ecos de personas que alguna vez vivieron, pero otras eran más oscuras, poderosas. Y parecían alimentarse del miedo y la desesperación de los vivos. ¿Por qué arriesgarían sus vidas y su reputación para enfrentar estas fuerzas? Quizás, en el fondo, los Warren sentían que estaban en una misión divina, que su trabajo era una forma de proteger a la humanidad de las sombras. Como una suerte de guardianes espirituales, decidieron que nadie debería sufrir a manos de lo desconocido. Lorraine afirmaba que el miedo abre una puerta por donde las entidades oscuras podían entrar al mundo material. Para ella, su clarividencia no solo era una habilidad, sino un deber. Lorraine sentía que podía ver lo que otros no podían para guiar a aquellos perdidos en el terror. Por su parte, Ed veía su papel como el del guerrero espiritual. Era el encargado de confrontar y desafiar a estas entidades. Pero Ed no creía que su misión fuera solo una cruzada contra el mal, veía el enfrentarse a estas presencias como una oportunidad para aprender. ¿Cómo puede un ser invisible influir en el mundo tangible? Esta era una pregunta que fascinaba a Ed y lo mantenía investigando los aspectos oscuros de la realidad. Para los Warren, lo paranormal no era solo una serie de eventos inexplicables. Era una compleja red de energías y fuerzas que interactuaban constantemente con el mundo humano. El mal existe en este mundo como una sombra que necesita la luz para definirse, decía Ed. Su misión era, en esencia, ser esa luz, aunque para muchos, su trabajo representaba el peligro mismo. Capítulo 2. El caso Amityville, la casa de los horrores. La noche que cambió la historia del terror. En Amityville, lo invisible se vuelve visible, y lo impensable se vuelve real. Lorraine Warren. Amityville es más que un nombre. Es un eco en la historia del terror, un lugar donde la calma aparente de los suburbios se desmoronó en una noche que marcaría la historia. En 1974, en una casa ubicada en el 112 de Ocean Avenue, Ronald DeFeo Jr. asesinó a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían. Aquella noche violenta, desquiciada y oscura, llenó las paredes de una energía sombría que parecía instalarse en los cimientos de la casa. Tiempo después, la familia Lutz se mudó a esa casa. Al principio, solo notaron el frío que recorría los pasillos y una extraña incomodidad que parecía impregnar cada rincón. Pronto, las pequeñas molestias se convirtieron en horrores inexplicables. Manchas de limo verde surgían de las paredes, sombras sin origen parecían moverse, y una extraña voz susurraba en la oscuridad. La familia duró solo 28 días en la casa antes de huir aterrorizada. Cuando Ed y Lorraine Warren fueron contactados para investigar el caso, aceptaron sin vacilar. Sabían que se enfrentaban a algo peligroso, algo que, en palabras de Lorraine, quería hacerles daño. La noche en que los Warren pusieron un pie en Amityville, sintieron el peso de algo maligno, algo que no quería ser molestado. Lorraine, con una mirada fija y pálida,
Describió la sensación de entrar a la casa como entrar en la boca de una bestia. La temperatura bajó varios grados, y en los rincones oscuros, ambos sentían que no estaban solos. Según los Warren, lo que experimentaron en esa casa desafió cualquier explicación. Lorraine sintió un intenso dolor en el pecho, una presión que casi la derriba. Y comenzó a llorar sin razón. Veía imágenes fugaces de los de Feo, especialmente de los niños, cuya energía parecía haberse quedado atrapada allí. Ed describió una atmósfera, cargada de odio, como si las paredes mismas respiraran resentimiento y rabia. ¿Qué hacía tan especial y aterrador el caso Amityville? Para los Warren, Amityville no era solo una casa embrujada, era un vórtice de energías oscuras. El sótano, en particular, parecía ser el centro de esta energía, y Ed aseguró que ahí residía una presencia demoníaca. Lorraine, en su calidad de medium, percibía sombras que parecían tener conciencia propia, que lo seguían y vigilaban sus movimientos. Cuando la investigadora sacó su rosario, la atmósfera se tensó, y, según ella, la entidad se volvió agresiva. La verdad detrás del caso. El caso de Amityville nos hace preguntarnos, ¿qué tanto puede influir la sugestión y el miedo en nuestras percepciones? Investigador escéptico. Amityville es uno de los casos más debatidos y polémicos de los Warren. Aunque los Lutz sostienen su versión de los fenómenos inexplicables, hay quienes argumentan que todo fue una farsa bien elaborada. Desde la publicación del libro The Amityville Horror en 1977, escrito por Jay Anson, la historia se convirtió en un fenómeno mediático, pero también atrajo el escrutinio y el escepticismo de muchos. Testimonios contradictorios. El abogado de Ronald DeFeo Jr., William Weber, afirmó años después que la familia Lutz había inventado gran parte de la historia para sacar provecho económico de la tragedia. Según Weber, los Lutz buscaron convertir su experiencia en un libro y una película, exagerando detalles y tergiversando sucesos para hacerlos más aterradores. Además, algunos investigadores afirmaron que los eventos paranormales tenían explicaciones racionales: cambios de temperatura debidos a la falta de calefacción, ruidos producidos por la estructura antigua de la casa y la conocida parálisis del sueño, que podría explicar las sensaciones de presencia en la habitación. ¿Podría ser que el caso Amityville no fue más que una compleja ilusión alimentada por el miedo y la fama? Para algunos, la historia es un claro ejemplo de cómo el miedo y la sugestión pueden crear experiencias paranormales en personas que, predispuestas a temer, terminan creyendo en lo imposible. La psicología detrás del terror. Desde el punto de vista psicológico, el caso Amityville también plantea cuestiones fascinantes sobre la percepción del miedo y el efecto del contexto en la mente humana. Según estudios en psicología ambiental, los espacios oscuros y cerrados tienden a generar ansiedad y pueden causar reacciones físicas, como aceleración del pulso y sudoración. Además, la historia de asesinatos previos en la casa Lutz contribuyó a un contexto de sugestión. Es posible que, al vivir en un lugar con semejante historia, los Lutz experimentaran fenómenos creados por su propia mente. Para la ciencia, el miedo puede ser un factor determinante en la percepción de lo paranormal. En lugares donde han ocurrido tragedias, las personas son más propensas a experimentar miedo, y el cerebro puede interpretar este miedo como un estímulo externo, como si realmente hubiera una presencia oscura y hostil. Estudios en neurociencia han demostrado que la amígdala, el centro emocional del cerebro, activa respuestas de supervivencia en entornos que percibe como amenazantes, lo que explica las sensaciones de peligro o incluso de presencias en lugares como Amityville. Sin embargo, ¿cómo explicar que varias personas, incluyendo a los propios Warren, experimentaron sensaciones similares en esta casa? Para los Warren, la explicación era clara: Amityville albergaba una presencia maligna, una que respondía al miedo y se alimentaba de él. El debate continúa: Amityville, ¿realidad o ficción? La historia de Amityville sigue siendo objeto de debate hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que realmente define si algo es real o no? Los Warren sostenían que el mal existe en este mundo y puede manifestarse en ciertos lugares, especialmente en aquellos marcados por tragedias intensas. Otros, como los investigadores paranormales escépticos, creen que el caso de Amityville es simplemente una obra maestra del miedo y la sugestión. Al final, lo que importa es lo que creas. Porque el miedo es tan poderoso que puede hacernos ver lo que no existe o, tal vez, abrir puertas hacia lo que nunca deberíamos haber visto. Lorraine Warren. El caso Amityville plantea preguntas importantes sobre los límites de la realidad y la percepción. Para quienes creen en lo paranormal, es un testamento de que el mal puede habitar lugares, objetos e incluso personas. Para los escépticos,
es un recordatorio de la increíble capacidad de la mente humana para crear monstruos que no existen. Este capítulo se convierte en un espejo que refleja tanto el terror genuino como la duda razonable. ¿Es Amityville un lugar maldito, o es una de las historias de terror más convincentes de la historia moderna? La respuesta depende de quién te lo cuente, y de si decides creer en lo que tus ojos ven o en lo que tu mente te dice. Capítulo 3. Annabelle, la muñeca maldita. Orígenes de la leyenda. Cuando los objetos cobran vida, se convierten en algo más que cosas, se transforman en puertas abiertas hacia lo desconocido. Ed Warren. Todo comenzó con una simple muñeca de trapo. En apariencia, Annabelle era un juguete inocente, una muñeca como tantas otras, de esas que decoran las habitaciones de los niños y brindan compañía. Sin embargo, Annabelle escondía una oscuridad que nadie podría imaginar. Su historia empieza en 1970, cuando una joven enfermera llamada Donna recibió la muñeca como un regalo de su madre. Aunque la muñeca parecía inofensiva, pronto comenzaron a suceder cosas que llenaron a Donna y a su compañera de cuarto con una sensación inexplicable de terror. Donna y su amiga Angie notaron que la muñeca aparecía en distintas posiciones y lugares de la casa. Al principio, pensaron que era su imaginación o que, tal vez, se trataba de alguna broma entre ellas. Pero entonces, la muñeca comenzó a hacer cosas imposibles. Un día, encontraron una nota escrita en papel antiguo, algo que ninguna de ellas tenía en la casa. Y con una caligrafía que no les era familiar. El mensaje decía: ¿me extrañaste? Desde ese momento, Donna y Angie empezaron a notar que Annabelle parecía tener una presencia propia, como si algo dentro de ella se estuviera despertando. Fue entonces cuando contactaron a los Warren. Ed y Lorraine se enfrentaron a muchos objetos extraños, pero Annabelle fue especial. Lorraine, nada más verla, sintió una frialdad intensa. «Esa muñeca no es lo que parece», afirmó Lorraine con una voz temblorosa. Según ella, Annabelle era un canal, una puerta que un espíritu maligno utilizaba para entrar en nuestro mundo. Relatos de los Warren. Algunos espíritus no están interesados en comunicarse. Solo buscan permanecer aquí, en un cuerpo o en un objeto. Annabelle era su refugio, Lorraine Warren. Según los Warren, Annabelle era mucho más que una muñeca, era una herramienta peligrosa. A medida que investigaban, comenzaron a documentar los sucesos paranormales alrededor de ella. Lorraine afirmaba que podía sentir la presencia de una entidad oscura vinculada con la muñeca, y que esta entidad se alimentaba del miedo y la vulnerabilidad de quienes la rodeaban. Incluso aquellos que visitaban a los Warren y tenían contacto con la muñeca experimentaban accidentes extraños después de haberla tocado o, en algunos casos, simplemente mirarla fijamente. El evento que convenció a los Warren de que Annabelle era una amenaza real ocurrió cuando un joven visitante, en tono de burla, golpeó la vitrina donde estaba guardada la muñeca y se rió de sus supuestos poderes. Según los relatos, poco después de abandonar el museo, el joven tuvo un accidente fatal en su motocicleta. Ed Warren dijo que Annabelle parecía haber tomado represalias contra quien osó burlarse de ella. Desde ese día, Annabelle fue encerrada en una vitrina de cristal sellada con oraciones, y los Warren advirtieron a todos los visitantes que nunca, bajo ninguna circunstancia, debían tocarla. Pero ¿cómo puede una simple muñeca de trapo causar tanto terror? Para los Warren, Annabelle no era solo un juguete, sino un conducto. Algo que, en palabras de Ed, no era ni de aquí ni de allá. La muñeca representaba una brecha entre mundos y, como tal, merecía el máximo respeto y precaución. El misterio sin resolver. A lo largo de los años, Annabelle ha sido el centro de muchos debates. Algunos creen que los Warren exageraron los eventos para darle más notoriedad a su museo de lo paranormal, mientras que otros aseguran que la muñeca realmente tiene una energía oscura y poderosa. ¿Cómo es posible que un objeto aparentemente inanimado tenga tales efectos? La ciencia podría argumentar que la sugestión y el miedo influyen en la percepción de las personas, pero los Warren mantenían que Annabelle era real y que representaba un peligro tangible. Annabelle se ha convertido en algo más que una muñeca de trapo. Para quienes creen en el poder de los objetos poseídos, es un recordatorio de que algunas cosas deberían permanecer selladas, fuera del alcance humano. Ed Warren. Al final, Annabelle sigue siendo un misterio. Encerrada en una vitrina, observando desde detrás del cristal, su mirada vacía parece retar a quienes no creen en su historia. Y para aquellos que sí creen, Annabelle es el recordatorio de que lo inexplicable puede tomar formas inesperadas y que, a veces, un simple juguete puede guardar los secretos más oscuros. Capítulo 4. El poltergeist de Enfield. ¿Realidad o engaño? Relato en primera persona. En la casa de Enfield, el silencio es tan pesado que casi puede escucharse. Pero entonces, sin previo aviso, algo lo rompe. Un golpe,
Un susurro, una sombra que se mueve. Imagina estar en una casa donde las paredes parecieran tener vida propia. Así se sentía la familia Hodgson en su hogar en Enfield, Inglaterra. Era 1977, y en una tranquila casa suburbana, comenzaron a ocurrir fenómenos que sacudieron a la familia hasta el núcleo. Los muebles se movían solos, los objetos volaban de un lado a otro y, peor aún, una voz profunda y desgarradora provenía de la habitación de Janet, una de las hijas de la familia. Los Hodgson estaban convencidos de que algo, o alguien, habitaba con ellos. Cuando los Warren llegaron a investigar, sintieron de inmediato que el caso de Enfield era especial. Lorraine describía el ambiente como pesado, como si algo oprimiera el aire. Mientras la familia relataba los eventos, Ed y Lorraine sentían que había una energía invisible que los observaba, que los desafiaba a permanecer en aquella casa. Ed se aventuró a hablar directamente con la entidad que parecía estar afectando a Janet, y fue entonces cuando la situación alcanzó un nivel de horror total. Según los Warren, la entidad respondió. Una voz profunda y gutural salió de la niña, con un tono que no parecía humano. Dijo ser Bill Wilkins, un hombre que había muerto en aquella casa años antes. Los Warren grabaron la voz, y las cintas revelaban un sonido perturbador, algo que parecía venir de otro mundo. Para Ed y Lorraine, el caso de Enfield no era un engaño, era un caso clásico de poltergeist. Testimonios contradictorios. Sin embargo, no todos estaban convencidos de que los eventos en Enfield fueran reales. ¿Podría una niña realmente ser poseída, o estaba todo en la mente de Janet y su familia? Algunos expertos en fenómenos paranormales que estudiaron el caso creen que Janet, una adolescente en plena pubertad, pudo haber manifestado sus emociones reprimidas a través de fenómenos psíquicos, algo que la parapsicología llama poltergeist adolescente. Otros, en cambio, creen que Janet fingió muchos de los eventos, tal vez buscando atención en un hogar con problemas económicos y emocionales. El caso fue investigado por Maurice Grosse y Guy Lyon Playfair, dos parapsicólogos británicos, quienes también presenciaron los fenómenos y creyeron en la autenticidad de los mismos. Sin embargo, más tarde, Janet admitió haber fingido algunas cosas, pero insistió en que la mayoría de los eventos fueron reales. La declaración dejó una mezcla de credibilidad y duda en el caso. Es posible que Janet estuviera poseída en algunos momentos y fingiera en otros, confundiendo así la percepción de la realidad y la ilusión. El debate continúa, ¿realidad o engaño? El caso de Enfield sigue siendo uno de los eventos paranormales más documentados y a la vez más controvertidos. Para los Warren, fue un claro ejemplo de posesión e infestación, y aseguraron que la entidad en la casa de Enfield era poderosa y violenta. Para los escépticos, en cambio, Enfield es un caso de exageración mediática y psicológica, una combinación de juegos mentales y efectos psicológicos de una familia vulnerable. El miedo puede ser tan poderoso como un golpe físico, y el poltergeist de Enfield es un recordatorio de que, a veces, el miedo mismo puede ser el verdadero poltergeist, investigador escéptico. Al final, el caso de Enfield plantea una pregunta: ¿hasta dónde puede la mente humana llegar para crear o interpretar la realidad? Los Warren afirmaban que algunas entidades pueden manipular nuestra percepción y hacer que cuestionemos lo real y lo falso. Para ellos, Enfield fue uno de esos casos, donde la línea entre la realidad y el engaño se desdibujó, creando una historia de terror que aún hoy sigue sin resolverse. Capítulo 5. Su Museo del Ocultismo. Un museo escalofriante. Algunos ven en estos objetos simples reliquias antiguas. Nosotros vemos puertas que conectan con lo desconocido. Ed Warren. En un rincón de Connecticut, el Museo del Ocultismo de los Warren guarda algunos de los objetos más perturbadores recogidos a lo largo de décadas de investigaciones paranormales. Este lugar, que en apariencia es solo una habitación en la casa de los Warren, es un espacio cargado de historia, temor y energía. Aquí, según los Warren, reposan los restos de encuentros con lo sobrenatural. Cada objeto tiene su propia historia, una historia de maldiciones, tragedias o eventos inexplicables que persisten. Entre los objetos más escalofriantes se encuentra la Caja de las Sombras, una caja de madera tallada con símbolos arcaicos. Según Ed, esta caja contiene una esencia que no pertenece a este mundo, algo que Lorraine describió como un vacío que te absorbe si lo miras demasiado tiempo. Se dice que la caja fue usada en rituales de brujería en el siglo XVIII, y cualquiera que la toque experimenta una sensación de frío y miedo profundo. La caja representa una conexión a algo desconocido y oscuro, como una ventana a otro reino donde habitan fuerzas que la mayoría de nosotros no querría ver. Otro objeto inquietante es el ídolo satánico, una figura antigua y malévola que, según Ed, fue encontrado en el sótano de una familia que experimentaba sucesos extraños. Este ídolo,
con una sonrisa retorcida y ojos que parecían seguir a cualquiera que pasara cerca, es venerado por ciertas sectas y, según Lorraine, emite una energía densa y sofocante. ¿Es posible que un objeto pueda contener el mal, como una esponja absorbe agua? Los Warren estaban convencidos de que sí. Luego está el infame vestido de novia maldito. A simple vista, es un vestido hermoso, hecho de encaje blanco y perlas, un símbolo de pureza y amor. Pero, según los Warren, cada mujer que ha llevado el vestido ha experimentado un cambio radical en su personalidad, volviéndose irritable y agresiva hasta el punto de enloquecer. Para Lorraine, el vestido tenía una energía enfermiza, como si estuviera impregnado de resentimiento. Se cuenta que perteneció a una novia que murió de forma violenta, y que su espíritu se mantiene atado a la prenda, como si buscara completar una venganza inconclusa. Misterio sin explicación. Estos objetos no son simples piezas de museo. Son testigos de lo sobrenatural, barreras que contienen lo que otros no pueden ver, Lorraine Warren. Los Warren no solo recogían estos objetos, sentían que tenían la responsabilidad de guardarlos, contenerlos, como si estuvieran atrapando un mal que de otra forma vagaría libremente. Para ellos, cada objeto era una amenaza en potencia. ¿Pero qué es lo que les confería ese poder? Desde el punto de vista científico, algunos expertos argumentan que el miedo y la sugestión pueden jugar un papel en la percepción de estos objetos. ¿Podría el solo hecho de creer que un objeto está maldito convertirlo en una fuente de terror? Los estudios sobre el efecto nocebo, el opuesto del placebo, indican que la mente humana es capaz de producir síntomas físicos y psicológicos ante la mera sugestión. Pero para los Warren, había algo más. Lorraine aseguraba que ciertos objetos, como la muñeca Annabelle o el ídolo satánico, parecían exigir algo de quienes los miraban, como si fueran conscientes de su poder sobre el observador. Además, en su museo, los Warren utilizaban una técnica especial para encerrar la energía negativa. Colocaban estos objetos en vitrinas selladas y rodeadas de símbolos religiosos y oraban diariamente en la habitación para, según ellos, contener la maldad dentro de sus límites. Lorraine explicaba que este ritual era una forma de anclar a las entidades una barrera que evitaba que interactuaran con el mundo exterior. Para los visitantes, la experiencia de entrar al museo era abrumadora. Algunos afirmaban sentir mareos, otros un frío inexplicable y, en algunos casos, una sensación de estar siendo observados. El Museo del Ocultismo sigue siendo un espacio cargado de preguntas sin respuestas, un lugar donde lo tangible y lo intangible se encuentran. ¿Es posible que estos objetos realmente contengan energía oscura, o es todo un juego de la mente humana? Al final, la inquietud persiste, y los objetos quedan ahí, testigos silenciosos de lo que, tal vez, no deberíamos conocer. Capítulo 6. Críticas y escépticos. Controversia y dudas. Para cada creyente en lo sobrenatural, existe un escéptico con la misma convicción en su duda. Investigador paranormal. La historia de los Warren no está exenta de controversia. A medida que su fama creció, también lo hicieron las críticas. Para muchos, los Warren fueron pioneros en el estudio de lo paranormal, personas valientes que se enfrentaron a lo desconocido. Sin embargo, para otros, eran simplemente oportunistas, personas que aprovecharon el miedo y la credulidad de los demás para ganar notoriedad. Algunos de los críticos más acérrimos argumentan que los Warren exageraban los eventos para hacer sus casos más atractivos al público. ¿Podrían Ed y Lorraine haber manipulado las historias en busca de fama y fortuna? Investigadores científicos, como el Dr. Steven Novella, han desestimado el trabajo de los Warren calificándolo como pseudociencia, y muchos han señalado la falta de pruebas objetivas en sus investigaciones. Además, varios testigos y familiares de aquellos involucrados en los casos afirmaron que los Warren, en algunos casos, incluso distorsionaron la verdad. Por ejemplo, William Weber, el abogado del caso Amityville, aseguró que los Warren y los Lutz exageraron los fenómenos paranormales en busca de beneficios económicos. Es posible que, en su afán por convencer al público, los Warren se convirtieran en narradores de ficción, más que en investigadores de la verdad. Fraude o fe. A lo largo de los años, los Warren han sido acusados de ser tanto héroes como villanos, auténticos investigadores y maestros de la manipulación. ¿Podemos realmente confiar en sus relatos? La ciencia nos dice que muchos fenómenos paranormales pueden explicarse mediante sugestión, histeria colectiva o incluso alteraciones en el funcionamiento del cerebro. Estudios en neurociencia han demostrado que el miedo y la ansiedad pueden hacer que las personas perciban sombras o voces inexistentes, efectos producidos por el cerebro bajo situaciones de estrés. Pero, al mismo tiempo, ¿qué explica las experiencias compartidas por múltiples testigos en varios casos? ¿Es posible que todo el trabajo de los Warren sea un fraude bien elaborado?
¿O realmente creían en lo que hacían? Para Ed y Lorraine, su misión no era probar la existencia del mal, era enfrentarlo y proteger a los demás. Lorraine siempre insistió en que lo invisible no se mide, se siente. Para ella, la fe en lo sobrenatural era tan tangible como cualquier evidencia científica. Hay cosas en este mundo que la ciencia aún no puede explicar, y puede que nunca lo haga. No nos toca a nosotros convenceros, solo protegeros. Ed Warren. Al final, cada oyente tendrá que decidir si los Warren fueron héroes o charlatanes. Si sus relatos son historias verídicas de lucha contra lo inexplicable o simples cuentos de terror para alimentar la fascinación del público. ¿Es posible que la verdad esté en algún lugar entre la fe y la duda? Quizás, como los propios Warren creían, el mal verdadero no necesita pruebas, solo necesita ser reconocido. Para quienes lo han sentido, eso basta. Capítulo 7. El legado de los Warren. Impacto en la cultura popular. La realidad y la ficción a veces se mezclan de tal forma que ya no podemos distinguirlas. Y quizás es mejor así. Ed Warren. La historia de Ed y Lorraine Warren no se limitó a los muros de su museo ni a los testimonios de quienes vivieron sus casos. Su legado trascendió los límites de lo paranormal para transformarse en un fenómeno cultural. Sus historias de terror, investigadas y documentadas con una intensidad obsesiva, se convirtieron en la fuente de inspiración para libros, documentales y una serie de películas que atraparon la imaginación de millones en todo el mundo. Los Warren inspiraron una de las sagas de terror más exitosas de la historia cinematográfica, The Conjuring. Esta franquicia, basada en sus casos más emblemáticos, no solo presentó al mundo los relatos de Amityville, Annabelle y Enfield, sino que creó un culto al terror. Un espacio donde la ficción y la realidad se entrelazan de manera escalofriante. Los personajes de Ed y Lorraine Warren se transformaron en íconos culturales, y la audiencia, en un extraño pacto de fascinación y miedo, acudió en masa para presenciar sus historias en pantalla. Pero ¿por qué esta fascinación perdura? Tal vez, en una era donde lo inexplicable parece tener cada vez menos cabida, donde la ciencia y la tecnología desentrañan los misterios de la existencia. Los Warren nos recuerdan que aún hay rincones oscuros que escapan a nuestro control. Su legado ha mantenido viva la llama del terror, apelando a ese lado primitivo del ser humano que teme lo invisible, lo que no puede controlar ni comprender. Desde un punto de vista psicológico, el atractivo de estas historias también se asocia a la necesidad de lo desconocido. La mente humana tiene una inclinación natural hacia lo enigmático, lo que genera un efecto de horror adictivo. Según estudios de neurociencia, la dopamina liberada durante el miedo moderado crea una sensación placentera, es como caminar al borde de un abismo sin caer. En este sentido, los Warren y sus historias nos ofrecen una experiencia segura para explorar nuestros miedos, una manera de acercarnos a lo oscuro sin realmente tener que enfrentarlo. Para comprender a los Warren, uno debe primero entender el miedo, ese monstruo invisible que se esconde en cada sombra, investigador paranormal. Su legado no es solo un archivo de historias paranormales, es un espejo que refleja los miedos colectivos y la fascinación por lo prohibido. Los Warren, en su incansable cruzada, se convirtieron en guías de este oscuro viaje, recordándonos que la oscuridad sigue presente en nuestro mundo y que, en cada rincón de nuestra cultura, perdura un pedazo de misterio que se niega a morir. El misterio continúa. ¿Y si tenían razón? ¿Y si, en cada esquina oscura, realmente habita algo esperando ser descubierto? En última instancia, la historia de los Warren es la historia de preguntas sin respuestas, de fenómenos que desafían la lógica y de realidades que apenas podemos empezar a imaginar. A través de los años, la ciencia ha avanzado en la explicación de muchos de los llamados fenómenos paranormales, la sugestión, la parálisis del sueño. La respuesta al estrés y otros mecanismos psicológicos pueden explicar muchas de las experiencias que Ed y Lorraine documentaron. Pero aún así, algunos sucesos permanecen en el misterio. ¿Qué pasa si los Warren tenían razón? Si, después de todo, las sombras y los susurros que Lorraine captaba realmente eran ecos de otra dimensión, de fuerzas invisibles que se manifiestan en lo cotidiano. ¿Y si hay un mundo paralelo, una realidad oculta, que se entrelaza con la nuestra, donde habitan energías que desafían nuestro entendimiento? Para los Warren, estas entidades no eran mitos, sino realidades. Y aunque la ciencia se esfuerce en desacreditar sus afirmaciones, el misterio permanece, como un eco persistente que se rehúsa a morir. Quizás no se trate de creer o no en los Warren, sino de aceptar que el universo es vasto y complejo, y que, en el fondo, todos llevamos un miedo latente hacia lo que no podemos ver. El legado de los Warren, en este sentido, trasciende los límites del tiempo. No importa cuántas veces se trate de explicar sus casos,
siempre habrá un rincón donde la duda persista, donde el misterio sobreviva. Y tal vez, justo en esos momentos, los Warren lograron lo que buscaban: recordarnos que la oscuridad no es solo un lugar físico, sino un estado del alma. Conclusión. Una invitación al misterio. No necesitamos ver para creer, solo necesitamos sentir. Porque el misterio está vivo, y algunas preguntas no deberían ser respondidas. Este audiolibro es más que una recopilación de historias, es una puerta abierta al misterio. La historia de Ed y Lorraine Warren nos invita a explorar los límites de lo real y lo sobrenatural, a plantearnos preguntas que pueden ser tan viejas como el ser humano mismo. ¿Estamos realmente solos en el universo? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Existen energías o fuerzas que desconocemos? Los Warren dedicaron sus vidas a buscar respuestas, aunque esas respuestas fueran, para muchos, aterradoras. Su legado no es solo un conjunto de casos paranormales, sino una invitación a confrontar lo desconocido. En una época donde se busca la certeza en cada aspecto de la vida, el legado de los Warren es una voz que nos recuerda que aún hay preguntas sin respuestas. Y que la verdadera naturaleza de algunas fuerzas es el misterio mismo. Para aquellos que eligen creer, los Warren son héroes, guías en la lucha contra lo inexplicable. Para otros, son oportunistas, narradores de ficción en un mundo hambriento de terror. ¿Y tú, en quién crees? Quizás, al cerrar este audiolibro, sientas que no has escuchado respuestas, sino más preguntas. Pero esa es la esencia del misterio. Porque aunque algunos enigmas parecen resueltos, hay otros que, desde las sombras, nos observan, recordándonos que el límite entre lo real y lo irreal es, a veces, tan frágil como un susurro en la oscuridad. Y así, el legado de los Warren sigue vivo, una invitación para que sigamos buscando en lo desconocido, para que nos aventuremos en esos lugares donde el miedo y la curiosidad se encuentran. Porque, al final, todos llevamos en nuestro interior una parte que anhela entender, pero también teme saber. Hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que nuestra filosofía puede soñar. William Shakespeare. Si te ha cautivado este viaje a través de los misterios de los Warren, suscríbete para no perderte ninguna historia más de lo desconocido. Comparte este audiolibro con aquellos que también buscan respuestas en la oscuridad y deja tus comentarios para contarnos tu opinión y teorías. Dale like para apoyarnos en traer más contenidos fascinantes sobre lo inexplicable. Acompáñanos en esta travesía hacia lo desconocido.